Hola, soy Sergio Nozal, esto es Sark Inversiones y en este vídeo quiero compartir contigo algunas imágenes interesantes que nos van a ayudar a entender un poco más la situación actual de mercado. Nos ponemos un poco en contexto, actualmente estamos en tendencia bajista, aunque el SP 500 está rebotando con fuerza después de el último dato de inflación que se tomó de forma positiva. Bueno, muchos hablan ya de que la Fed estaría próxima a pivotar. Bueno, en esta presentación vamos a ver algunas imágenes que nos muestran históricamente cómo se ha comportado el mercado en recesiones anteriores y que en cierta forma, bueno, pues nos deberían hacer pensar que todavía este mercado bajista no ha concluido. Así que bueno, vamos con ello. Bueno, fijaros, en esta primera imagen, aquí vemos históricamente cuando la Fed ha cesado de subir tipos de interés y en concreto pues ha hecho el momento de pivotaje, que es básicamente cuando la Fed comienza nuevamente a bajar tipos. Bueno, históricamente, cuando eso ha ocurrido, fijaros que la respuesta del mercado ha tendido siempre a ser negativa. Bien, de momento estamos en proceso de subida de tipos y bueno, y si la Fed pivota, que no va a ser de forma inmediata, que se estima que va a haber primero una desaceleración y es muy probable que durante el primer trimestre del 2023 haga ese pivotaje o al menos deje de subir. Pero bueno, se estima que para marzo sería la última subida de tipos. Bueno, pues fijaros históricamente, esto es lo que ha pasado una vez que se ha iniciado ese pivotaje. Bien, si hablamos de la situación económica actual, como sabéis, no estamos oficialmente en recesión. El organismo que lo dicta, pues de momento no lo oficializa, aunque en la economía de calle, pues básicamente estamos en recesión. Aquí tenéis una imagen que es un modelo de probabilidades, bueno, según el indicador, el ley, indicadores líderes. Actualmente, bueno, pues nos está diciendo que las probabilidades de recesión, esto fue en agosto del 2022, las probabilidades de recesión en los próximos 12 meses es prácticamente del 100%. Bien. Se especula en que también sobre primeros de año del 2023, el NBER, que es el organismo que va a oficializar esa recesión, pues lo hará. En esta imagen, aquí veis, esta imagen es muy interesante, y aquí veis a nivel histórico cuando el SP 500 ha hecho mínimos. Con la marquita en X veis los mínimos de todos los mercados bajistas. En línea gris son los periodos de recesión oficial, cuando el NBER lo ha definido así. Actualmente, fijaros que todavía no estamos en ese periodo de recesión oficial. Pero lo que quiero que veáis con esta imagen es que históricamente el mercado nunca ha hecho mínimos fuera de recesión. ¿Qué significa? Que el momento actual de mercado, aunque para mucha gente pueden pensar que estamos en los mínimos de este mercado bajista, no digo que no estemos en los mínimos del año 2022, pero si la historia se repite, no estamos en esos mínimos del mercado bajista y ese mínimo se va a dar durante el 2023, una vez que la recesión se oficialice. Así que fijaros que históricamente jamás se ha producido un suelo de mercado fuera de recesión. Bueno, esta gráfica también es muy interesante y bueno, habla de la regla de 20. La regla de 20, que sería esta línea amarilla, el nivel de 20, nos viene a decir que la combinación del price earning ratio actual de mercado más la suma del dato de inflación tiene que estar por debajo de 20. Esto lo dice aquí. Las acciones históricamente hacen suelo cuando el ratio price earning y el CPI, la suma de estos dos indicadores, está por debajo de 20. Bueno, esto lo tenéis aquí en línea azul, azul claro cuando el mercado ha hecho suelo. Bien, obviamente todavía no sabemos si ha hecho suelo, pero fijaros que este indicador, que sería la combinación de la suma del price earning ratio más el dato de inflación, actualmente pues está sobre los 20 y pico. ¿Por qué? Pues porque actualmente el price earning ratio está en 18 y el nivel de inflación está anualizado en 8,2. Por tanto, la suma estamos sobre los 26,2. Bien. Obviamente, si se repite la historia,
cuando se ha hecho suelo es cuando este indicador ha dado por debajo de 20. En algunos momentos ha sido muy abajo, en otros momentos, fijaros que ha estado rondando el 20. ¿Qué significa eso? Que con los niveles actuales de inflación, el ratio price earning debería estar sobre los 12 o que con los actuales niveles de price earning ratio la inflación debería estar sobre el 2%, que obviamente no va a estar. Entonces ya podéis echar más o menos cuentas de que si la inflación la consiguen ir bajando al 7 o al 6%, pues más o menos el price earning ratio pues debería estar sobre los 13 o los 14. Bien, recordad que el price earning ratio histórico a partir del cual el mercado comienza a estar, digamos, en zona de valores, el nivel de 15, y por debajo de ese nivel de 15 pues ya estaríamos comprando valor que actualmente, a falta de ver esta última temporada de earnings, la anterior, la zona de fair value estaba sobre los 3.000 puntos, 3.000, 3.200, esa zona de 15. Es decir, que si baja, pues estaríamos hablando de los 2.900, 2.800 en el S&P 500. Eso luego vamos a ver un gráfico con más detalle. Ya hemos visto que desde un punto de vista histórico tiene que darse la recesión, es decir, las probabilidades de una recesión a lo largo del 2023 son prácticamente del 100%. Y una vez que se produce la recesión, durante ese proceso de recesión, el suelo debería encontrar, perdón, el mercado debería encontrar suelo. ¿Cuándo? Bueno, pues aquí ya tenemos la regla del 20, donde podemos ir viendo la evolución del pricing en reto y la inflación para empezar a ver cuándo podemos estar en zona de suelo. Bueno, con esta gráfica, aquí veis que una vez que la recesión históricamente se ha oficializado, que sería esta línea del medio, bueno, lo que ha hecho el mercado después, ¿bien? Antes de los 90 y después de los 90. Pero bueno, fijaros en este promedio, la línea negra, que una vez que la recesión se oficializa, pues prácticamente tenemos 3 meses de promedio hasta que el mercado hace mínimos, y luego 2, 3 meses más hasta que se produce una confirmación de un mínimo más alto. Estaríamos hablando de prácticamente 6 meses, 7 meses desde que esto se oficializa. Entonces, si hablamos de que o especulamos en que el NBER oficialice la recesión a primeros de año, pongamos febrero o marzo, podemos estimar que para septiembre, octubre, noviembre del 2023 el mercado estaría ya en zona de suelo. Fijaros, en esta imagen aquí veis cómo el S&P 500 se ha comportado a nivel histórico en procesos de recesión. Como veis, el primer tercio de la recesión tiende a ser negativo, mientras que el mercado hace suelo y rebota en pleno proceso de recesión. Bien, por eso los siguientes 2 tercios el mercado tiende a tener retornos positivos. Esto se ve mejor en esta imagen siguiente, que aquí veis la evolución en azul del S&P 500 y en rojo de los beneficios empresariales. Veis que una vez que la recesión se produce, que sería esta línea de aquí, veis que entre los 3 y 6 meses, esto es lo que hemos visto antes, entre los 3 y los 6 meses, sobre todo los 6 meses, el mercado hace suelo. Pero fijaros que los earnings tardan en recuperarse. Entonces, si alguno está esperando, una vez que entremos en recesión, si un inversor quiere buscar el suelo de mercado, no tiene que fijarse en los earnings, porque la economía real tiene mucho desfase, sino que deberíamos ir viendo pues, patrones técnicos, uniéndolo con el factor temporal histórico y también con esa regla 20 que veíamos anteriormente para encontrar un suelo. Y a nivel técnico, bueno, pues podemos irnos tranquilamente a un gráfico del S&P 500, como el que veis en pantalla. Fijaros que decíamos que a cierre del trimestre anterior el fair value más o menos estaba por este nivel, por los 3.200. Hay que ver, ahora ya la semana que viene vamos a analizarlo, a ver dónde está ese fair value con un price earning ratio de 15. Pero fijaros esta zona, el gran volumen que hay aquí a nivel histórico, fijaros la confluencia de precio. Bueno, pues este es un objetivo bastante factible en el caso de que el mercado bajista continúe y durante el 2023 busquemos ese mínimo o ese suelo de mercado.
esta zona de los 2.900, podría ser. Incluso no hay que descartar, al igual que lo han hecho muchas acciones, que el precio visite los mínimos del COVID, que estamos hablando del 2.200. Eso lo iremos viendo con el tiempo, sobre todo a lo largo del 2023. Así que bueno, con esto me despido. Espero que te haya gustado el vídeo y que haya sido de tu interés. Y bueno, en el caso de que estés interesado en nuestro programa de inversión Quantitative Global Macro, pues ahí tienes la web de sarinversiones.com y mi dato de contacto por si quieres hablar conmigo para consultar más detalles. Venga, muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.